Bueno, Ingrid, gracias. El privilegio es mío, verdaderamente. Ha sido más que 25 años de dar una charla en la Universidad de Costa Rica y es un placer estar con ustedes otra vez. Una pregunta, ¿me pueden ver la flecha allá en la pantalla? No, bueno, no la veo yo. Creo que no. ¿Cómo lo hago entonces? El puntero. El puntero, sí. Tal vez Marco, puedes darle instrucciones a Catherine, porfa. ¿Es cierto, Marco? Sí. Hola, Katy. Hola. A usted le debe aparecer una barra y arriba dice anotar o annotate. Es que no tengo, normalmente está anotar, pero no lo veo. Anotar. ¿Saben lo que voy a hacer? Es quitar esto. Ahora se ve. En este momento estamos viendo la flecha negra. Sí. Ok, voy a hacerlo en esta manera. Okay. Bueno, entonces iba a platicar más que nada sobre el impacto agrícolas, sobre la calidad de aguas subterráneas, pero les voy a contar una historia canadiense que pasa por todos lados en el mundo, realmente, y yo creo que la conversación debe de estar sobre el desarrollo sostenible de aguas, y tengo muchos puntos en común con los de Randy Stadler en su charla, y entonces yo creo que estamos en la misma página. Bueno, en el desarrollo sostenible de aguas, ¿cuál es el papel de aguas subterráneas? La verdad es que casi la mitad de la población mundial se necesita aguas subterráneas como agua para su hogar. Y casi toda la población rural utiliza agua subterránea. Y ustedes saben muy bien que alrededor de 80% del abastecimiento de agua en Centroamérica es de aguas subterráneas. Entonces, puntos de vista sobre las actividades agrícolas y calidad de aguas subterráneas. Hay un rango de actividades agrícolas entre agricultura para la comida, para sobrevivir, y agricultura intensiva, que es un medio de vida que es en algunas regiones económicamente muy importante y en muchas regiones en el mundo es el mayor contribuyente prácticamente no regulado a la degradación de aguas subterráneas. Y yo creo que no hay mucho riego en Costa Rica, pero aquí, por ejemplo, en nuestra provincia de Alberta, se consume 70% de todo el agua en el riego. Y bueno, después de 25 años trabajar en el efecto de actividades agrícolas en aguas subterráneas. Estoy del punto de vista que en algunas regiones no se puede tener agricultura intensiva sin contaminación de aguas subterráneas. Entonces, lo que debemos hacer es gestionar el recurso lo más bueno que podamos. Entonces, platicamos un poco al principio sobre cuáles son los contaminantes y cuáles son sus normas. Y en cada país hay normas de calidad de agua potable. Aquí se ve unas normas para Nicaragua. Y en todo el mundo hay una norma de no tener patógenos en el agua, pero no voy a platicar mucho sobre esto porque se puede tratar patógenos efectivamente con el cloro, por ejemplo, con desinfección. La segunda es nitratos, que es el contaminante química
más común en todo el mundo en aguas subterráneas. Voy a platicar un poco sobre la norma en la próxima diapositiva, pero por todo el mundo prácticamente su norma es 10 miligramos por litro como nitrógeno o 25 o 50, perdón, 10 miligramos por litro como nitrógeno, sí, y o 45 o 50 como miligramos por litro como nitrato. Y luego hay plaguicidas y en Nicaragua pudo encontrar 2 plaguicidas con normas de agua y voy a platicar un poco sobre plaguicidas enseguida. Bueno, lo de nitratos, yo creo que es interesante que tenemos por todo el mundo esta norma prácticamente igual que puede ser 10 miligramos por litro como nitrógeno o 45 a 50 miligramos como nitratos, depende en el país, pero estos 10 miligramos 45 son casi iguales, son como 0.7 milimoles por litro en las dos formas. Y esta norma viene de un estudio que fue hecho por un médico en una parte agrícola de los Estados Unidos en 1945. Y él tuvo 2 pacientes que fueron niños y los 2 mueren de síndrome del bebé azul. Y esto fue el estudio que resultó en esta norma que existe todavía en todo el mundo. Y han sido mucha gente que han dicho a través de los años que no necesitamos esto porque solamente es para los bebés que no toman la leche materna, que podemos evitar el uso de aguas subterráneas para los otros en zonas agrícolas. Pero lo han quedado los científicos de salud pública porque hay evidencia de otros impactos que tienen que ver, por ejemplo, de cáncer colorectal, enfermedades de las tiroides, sobre todo en mujeres de mi edad, y defectos de tubo neurales en bebés. Entonces quedamos con esta norma. Y hay otro problema con los nitratos que es en zonas costeras que el nutriente limitante es el nitrógeno. Entonces tenemos algas nocivas y zonas muertas y hay pocos episodios aquí en América Central. Los más grandes son en la costa atlántica de los estados, en Europa, en esta parte del Océano Pacífico. ¿Y cuál es el fuente más importante de este nitrógeno en aguas subterráneas y también en las zonas costeras? Y esto es el uso de fertilizantes. Y los fertilizantes pueden ser inorgánicos o orgánicos. Se aplica nitrógeno sobre los cultivos porque es el elemento más importante de todos. Este carbono viene de la energía. Bueno, aquí tenemos la forma de toda la materia orgánica, inclusive nosotros. Y el carbono es lo más importante, pero en plantas viene del proceso de fotosíntesis. Luego tenemos nitrógeno. Entonces es el elemento que aplicamos más que nada sobre cultivos. Y se ve aquí por debajo que este maíz que ha recibido
100 kilogramos de nitrógeno por hectárea, que es mucho más verde y mucho más grande que este que no ha recibido fertilizante. Es por eso que lo aplicamos. Aquí tenemos la producción de fertilizante comercial con tiempo desde 1950 hasta casi ahora, y se ve que siempre hemos utilizado más con tiempo, y esto es después del desarrollo del proceso Haber-Bosch, que es el proceso que utilizan para quitar para utilizar el nitrógeno atmosférico para producir nitrógeno para fertilizantes. Y se ve que en países diferentes se utilizan tasas bien diferentes. Aquí se ve en Costa Rica que se utilizan bastante, y esto es porque hay agricultura intensiva para exportación. En otros países parece que hay menos, por ejemplo en Canadá, pero tenemos zonas de agricultura intensiva en Canadá también. Entonces hay un gran variación del uso de fertilizantes. Encima de fertilizantes comerciales o inorgánicos, tenemos fertilizantes orgánicos o estiércol, que puede ser ambos un recurso o un desecho. Son un recurso cuando se aplican lo que se necesita, un desecho, por ejemplo, donde hay operaciones intensivas, cuando hay muchas grandes cantidades de estiércol que tienen que botar, y la manera más conveniente es sobreaplicación en la tierra que está cerca de estas operaciones. Bueno, debido al hecho del nitrógeno tiene varias valencias y participa en reacciones redoxos, son bastantes compuestos, son bastantes formas diferentes, más que nada en el suelo, pero la forma única prácticamente que participa en lixiviación a las aguas subterráneas es el nitrato. Una vez que llega a las aguas subterráneas, participa en desnitrificación, y hay un campo de estudio en el uso de isótopos para identificación de fuentes y del proceso de desnitrificación. No voy a hablar sobre esto hoy, pero puede ser una charla independiente. Ok, esto es lo de nitratos. Platicamos un poquito sobre plaguicidas. Se utilizan plaguicidas para control de plagas y malezas, y para tener rendimientos altos o cosechas altas, y para viabilidad económica de las actividades. El problema de plaguicidas son que son muchos compuestos diferentes, muchas formas diferentes, y el análisis de plaguicidas en aguas es muy complicada porque hay que concentrar los compuestos antes de hacer el análisis, y es muy cara. Entonces, casi nadie analiza plaguicidas, aunque utilizamos en todo el mundo más que 5,000 compuestos diferentes. Y es una cosa que nos preocupa. Otra cosa es que las normas de agua potable que están en más que 100 naciones varían a través de órdenes de magnitud.
Y esto quiere decir que nosotros no sabemos bastante sobre el efecto de las plaguicidas en agua sobre la salud pública. Cuando buscamos plaguicidas en aguas subterráneas en zonas agrícolas, lo encontramos, pero no sabemos realmente cuál es el efecto a salud pública. Entonces, habían estudios sobre la situación de plaguicidas y ellos concluyeron que el riesgo para la salud humana del agua potable contaminada con plaguicidas sigue siendo un problema sin resolver. Entonces, no voy a platicar sobre esto, pero siempre está este problema. Yo creo que vale la pena anotar que uno de los estudios primeros en todo el mundo sobre el efecto de plaguicidas en la salud pública fueron hechos aquí en Centroamérica. Bueno, voy a continuar ahora con un caso de estudio canadiense que es en la provincia al oeste de Alberta, donde estoy ahora, que se llama Columbia Britannique. Y aquí se ve una zona agrícola intensiva y estamos mirando al sur, se ve la montaña Baker que está en el estado de Washington. Y toda esta parte es un acuífero no confinado y es prácticamente el único lugar en todo Canadá en donde se pueden crecer frutas como bayas. Y encima de frutas pequeñas que se ven en estos campos, hay producción de pollos aquí en estos edificios. Bueno, estos son algunas publicaciones que he hecho con estudiantes míos sobre el acuífero de Abbotsford. Más que nada voy a platicar sobre esto que es sobre el monitoreo de aguas subterráneas para prácticas de gerencia beneficiales para proteger el agua subterránea. Aquí se ve dónde está el acuífero de Abbotsford. Aquí está Canadá y esto es la frontera con los queridas americanas y ustedes están por aquí en América Central. Y esto aquí está en esta línea verde se ve el acuífero de Abbotsford, que está ambos en Canadá y los estados. Y aquí se ve la producción de frambuesa. También hay arándano sobre el acuífero. Y esto es donde se crecen aves de corral. Y estas aves tienen mucho estiércol y es más que un recurso de fertilizante orgánico, es un producto de desecho y entonces se aplica el estiércol sobre estos campos. Bueno, esta pequeña caja roja se ve aquí en la parte baja y aquí está el aeropuerto que es siempre en cualquier mapa. Esto es el límite del acuífero aquí. Esto es la ciudad de Abbotsford. Y estas flechas azules son la dirección del flujo de agua subterránea. Entonces, eso es todo un acuífero no confinado de gravas, arenas, con conductividad muy alta, produce mucho agua subterránea, su rendimiento es bien alta. Y es el abastecimiento de más de 100,000
personas canadienses, y encima de esto de personas en los estados. Y estos puntos rojos son pozos de monitoreo que el gobierno de Canadá, desde el gobierno de Canadá, científicos federales sacaron muestras de agua a través de más que 20 años. Bueno, hemos monitoreado este acuífero porque es un acuífero transnacional y tenemos con los estados un tratado de aguas fronterizas desde 1909 y si no fuera este tratado, no tendríamos los estudios que tenemos sobre esta agua, sobre este acuífero. La verdad es que los estados podrían protestar al Canadá que hemos contaminado su fuente de aguas subterráneas aquí en el estado de Washington. Y yo creo que no lo han hecho porque ellos también tienen el mismo problema, que sus actividades agrícolas contaminan el agua subterránea en su estado también. Bueno, aquí tengo 3 líneas de tiempo. Aquí son 2 pozos privados y han sacado muestras desde 1970 hasta hace 5 o 10 años de los 2 pozos y se ve que nosotros hemos sabido que había un problema de contaminación de aguas subterráneas desde los 60. Se ve aquí 10 miligramos como nitrógeno, que es la norma de agua. Y después de dar conciencia a este problema, aquí tenemos los 15 pisómetros de monitoreo que hemos visto en la mapa anteriormente. Y aquí está la norma del nitrato, que es 10 miligramos por litro. Aquí se ve por los 15 pisómetros, por muestras de los 15 pisómetros, podemos ver el promedio, el máximo y el mínimo. Y se ve que el promedio ha sido siempre encima de la norma de agua. Y aquí en la tercera línea del tiempo vemos el número total de publicaciones científicas sobre nitrato en aguas subterráneas en el acuífero de Abbotsford. Entonces, este problema, sabemos muy bien cuál es el problema. El problema es la aplicación de estiércol y un poco de fertilizante. Realmente no se necesita fertilizante, pero los productores es como seguros porque piensan que si hay mucha lluvia que va a causar lixiviación de todo el nitrógeno disponible para las raíces de la planta, mejor que apliquen un poco. Y hay nitrógeno que viene del agua de riego por los nitratos en el agua subterránea que no toman en cuenta los productores. Hay deposición atmosférica, entonces tenemos en cada hectárea 340 kilogramos de nitrógeno por año. Y solamente 20 de ellos están cosechadas en las frutas. Hay volatilización de amonía, desnitrificación en el suelo y acumulación del nitrógeno orgánico en el suelo. Entonces tenemos en el promedio de 180 kilogramos de nitrógeno por hectárea que se puede ser lixiviado a las aguas subterráneas. Y aquí tenemos, aquí tengo una calculación sencilla.
Si fue 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea, con la recarga anual que es alrededor de 1 metro, ya estamos en 10 miligramos del nitrógeno por litro. Ya estamos a la norma. Entonces es fácil entender por qué tenemos este problema de contaminación de aguas subterráneas. Y hemos identificado algunos cambios en la práctica de los productores que podrían mejorar el monto del nitrógeno que está disponible para lixiviación y algunas barreras socioeconómicas. Pero y aquí en esta línea del tiempo se ve A, B, C, D, E, y estas son varias prácticas de gestión que el gobierno y el grupo de productores han tratado de implementar sin éxito porque no hemos cambiado la concentración del nitrato. Bueno, no hemos tenido éxito con cambios de las prácticas, pero hacemos una pregunta. Si podríamos bajar el monto de nitrógeno que fue disponible para lixiviación a las aguas subterráneas, ¿cuánto tiempo sería antes de ver una disminución en la concentración del nitrato en cualquier pozo? Aquí vemos un esquema, esto en esta dirección horizontal. Este es como 250 metros. Se ve algunos campos de plantas aquí. Y aquí tenemos una sección vertical con 25 metros de profundidad. Y se ve que cada campo hay lixiviación hasta el agua subterránea, recarga de agua subterránea y flujo casi horizontal. Y entonces, este es un tubo de flujo que vendría del primer campo. Aquí está un tubo que vendría del segundo campo, tercer campo, etc. Y tenemos un estudio en que ellos han sacado muestras de varias profundidades y han medido su edad utilizando un método que se llama tritio-helio, análisis de la tasa de tritio y helio. Y se ve una relación entre edad y profundidad que tiene una relación que es un modelo por una publicación que se llama Bogo. Entonces aquí tenemos líneas de edad, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5, 10, 25, 70 años. Entonces, este pozo D, que está alrededor de 55 metros de profundidad bajo el nivel freático, sería como 55 años antes de cambiar su concentración y tiene que ver con este campo 1 aquí. En comparación, este pozo aquí, que tiene que ver con el uso de la tierra en campo 7, tal vez 6 también, cambiaría su concentración en como entre 3 y 5 años. Entonces, se podría afectar en este acuífero que es somero, que tiene mucha recarga, que es permeable, se podría cambiar la concentración de aguas subterráneas de nitrato con cambio del uso de la tierra. Entonces, la conclusión que tuvimos en este artículo fue que aunque había posibilidad de utilizar un conjunto
integrado de las prácticas de gestión agrícolas beneficiosas para bajar la concentración del nitrato en las aguas subterráneas. No había ningún efecto de las prácticas que trataron a introducir antes, y que la concentración media de nitratos en el agua subterránea no ha cambiado. Es por eso, es un ejemplo, son varios ejemplos. Es por eso que yo creo que lo que tenemos que hacer es gestionar el recurso hídrico. Después de como 15 años trabajar sobre entendiendo el problema científico o técnico de la contaminación, creo que nunca tendremos éxito, y mejor que trabajamos para gestionar el recurso lo mejor que podamos. Y en esta provincia de Columbia Británica han hecho algo que ayuda mucho en gestión de aguas subterráneas. Y esto que han hecho es clasificación de sus acuíferos. Entonces, aunque los gerentes de agua no podrían cambiar las prácticas de los productores, todos ellos o ellas saben que el acuífero es importante y conocen que es un acuífero 1A. Y les voy a explicar qué quiere decir acuífero 1A. Es un sistema que tiene dos partidos y asignan 1A, 2C, 1C, 2A en relación a su nivel de desarrollo y la vulnerabilidad del acuífero. Y el nivel de desarrollo que tiene que ver con su número 1, 2 o 3 es la tasa entre la demanda de aguas subterráneas y el rendimiento del acuífero. En el caso del acuífero de Abbotsford, el rendimiento es alta, pero también su demanda es alta. Ellos, porque tienen unos meses sin casi ninguna lluvia, ellos faltan para agua en el verano. Entonces, aunque tiene un rendimiento alto, su demanda es más alta todavía. Entonces, está asignado el acuífero de Abbotsford, el número 1. Y vulnerabilidad, esto tiene que ver con si es un acuífero no confinado o confinado, su profundidad, si es permeable o no permeable. Y el acuífero de Abbotsford, como es no confinado, somero y permeable, tiene una A en esta parte. Entonces es un acuífero 1A. Y 1A quiere decir que es muy desarrollado y alta vulnerabilidad. Y esto es un sistema, la cosa tan buena de esta clasificación de acuíferos para gestión de aguas subterráneas es cualquier persona, aunque no sea hidrogeóloga, puede entenderlo. Entonces, 1A quiere decir que se necesita esta agua en la provincia y tiene una vulnerabilidad alta. Entonces, una cosa que están haciendo muy buena en esta provincia es mapear todos sus acuíferos. Es complicado porque hay varios acuíferos con profundidad y es una cosa de 3 dimensiones. Pero con esta clasificación bastante sencilla pero efectiva, se puede hacer mucho. Y hemos visto, por supuesto, mapas geológicos, y aquí tengo un mapa de suelos en Costa Rica, y se puede imaginar cómo hacer mapas de
acuífero por su clasificación fácilmente. ¿Qué más podemos hacer? Decimos que no se puede gestionar lo que no se mide. Entonces, una red de pisómetros que no sean bombeados debe de ser establecido y se debe medir niveles de agua y calidad de agua con indicadores, por ejemplo, nitratos en el ejemplo del Abbotsford, o puede ser conductividad eléctrica hecho en el campo. Y cuando sea posible, en zonas de región de agrícola intensiva, implementar un sistema independiente para agua potable, porque si no se puede evitar contaminación de aguas subterráneas. Y una cosa que puse hoy en día es educación de los políticos y la pública, porque es la única manera en que vamos a hacer cambios, por ejemplo, en el acuífero de Abbotsford. Bueno, ¿cómo podemos colocar pozos de abastecimiento para evitar contaminación de actividades agrícolas? Aquí tenemos un perfil vertical de Chinandega en Nicaragua y se ve el nivel freático aquí. Esto es en el eje vertical, es elevación. Aquí tenemos kilómetros al mar. Y se ve que hay una zona que está muy afectada por actividades agrícolas, una zona mixta, y por debajo no está afectada. Entonces puede ser pozos profundos o puede ser pozos en acuíferos confinados, etc. Bueno, aunque no hemos tenido éxito en Canadá, en el acuífero de Abbotsford todavía, hay posibilidades de cambiar el uso de fertilizantes en cualquier país. Y aquí tenemos un ejemplo de países donde han bajado su uso de fertilizantes con tiempo. Y lo más impresionante es de Netherlands, que han bajado desde más que 500 kilogramos por hectárea hasta la mitad. La mayor parte de estos países son miembros de la Unión Europea y ellos tienen una regla bastante difícil que no permite degradación de la calidad de aguas subterráneas, bueno, ni superficiales, y no han tenido comentar un poco sobre los Dinamarca. Aquí está, bueno, han bajado mucho el uso de fertilizantes en los Netherlands. Aquí tenemos una publicación de cómo lo han hecho. Y voy a demostrar un ejemplo de Dinamarca, que es esta línea aquí, que han bajado desde alrededor de 160 hasta, bueno, casi la mitad. Esto es una línea de tiempo también, y tenemos unas muestras de agua subterránea, bastante muestras de agua subterránea, y esto es su concentración en miligramos de nitrato. Entonces la norma de agua es 50 aquí, y se ve que menos que la mitad están encima de la norma. Y aquí
tenemos la edad en que el agua fue recargada. Entonces, esto quiere decir que esta agua aquí, que fue recargada en 1900, bueno, casi 200, decimos que tendría una edad de 20 años. Y aquí esto tendría una edad de casi 70 años. Esto se hicieron con otra trazador que es clorofluorocarbonos. Y aquí tenemos el monto del nitrógeno que está disponible para lixiviación en cada año. Y se ve que en los 80s, la primera parte de los 90s, habían las cantidades más grandes y han bajado con tiempo. Lo importante aquí es que a través de sus esfuerzos para disminuir la cantidad de nitrógeno orgánico que han aplicado sobre los campos, que están empezando ahora en el agua subterránea más joven ver una disminución de la concentración del nitrato. Y esto es el promedio de los nitratos. Entonces, es posible. No hemos tenido éxito aquí en Canadá, pero es posible. En la semana pasada tuvieron en la Universidad de Waterloo, bueno, tienen una charla cada año que está en el nombre del doctor Bob Farvolden, que fue uno de los actores en el establecimiento del programa maestría en la Universidad de Calgary. Y en la semana pasada, el doctor Thomas Harter, que está del estado de California en los Estados, habló sobre contaminación de aguas subterráneas en zonas agrícolas. Y él también tenía, y California es muy interesante porque ellos no tienen bastante agua, tienen un valle central que está utilizado para actividades agrícolas muy intensivas. Entonces, es muy interesante para mí porque tienen problemas bien grandes. Y él ha tenido algunos mensajes positivos también. Y me dicen en la Universidad de Waterloo que esta charla va a ser disponible en 1 o 2 semanas en YouTube y voy a compartir cuando esté publicada, voy a compartir el link con Ingrid Vargas. Y bueno, ustedes están en Costa Rica, ¿qué está pasando allá? Había unos estudios importantes por Jenny Reynolds Vargas y ya están, bueno, en algunas rutas. Se ve que las concentraciones entre 98 y 2002 estaban aumentando en algunas fuentes de agua subterránea, pero también se ve que la concentración del nitrato con elevación disminuye. Entonces, se podría encontrar aguas subterráneas que no está contaminada. Ustedes ya han mapeado sus acuíferos y aquí tenemos un mapeo de los acuíferos. Tienen una red de pozos para monitorear, otro mapeo aquí. Y entonces yo creo que ustedes ya están en la ruta para gestión de aguas subterráneas, buena, tal vez más buena que en Columbia, en el acuífero Abbotsford. Entonces,
les dejo con estas recomendaciones y les digo gracias por su paciencia al fin de la tarde con mi español, que falta de práctica, y cualquier correo, aquí estoy. Muchas gracias a la doctora Kathy Ryan. Su español es excelente, Catherine. Hemos entendido bastante bien toda su charla y Qué lindo. le agradecemos todo el tiempo que se tomó para prepararla y su buena disposición para compartir hoy con nosotros. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat que voy a leer. Gracias, Elizabeth. Hay un par de preguntas que están relacionadas con el tema de monitoreo en tiempo real de nitratos en aguas subterráneas, pero estoy viendo aquí que el doctor David Betún, un El doctor David Betún. Él compartió un link de unos sensores, pero no sé si usted igual quiere ampliarlo. Lo que preguntan es cómo monitorear las concentraciones de nitrato en tiempo real. Tomás Padilla Cambara, muy buenas tardes a ti también. Qué gusto verse, tu nombre. ¿Conoce de algún dispositivo para monitorear en tiempo real de aguas subterráneas? Ajá. En este caso, detecte concentraciones de nitrato o plaguicidas. De plaguicidas no, de nitrato, David creo que ya ha compartido un link. Pero cuesta bastante en tiempo y esfuerzo. Y yo diría que se podría utilizar en realidad conductividad eléctrica con toma de muestras para análisis de nitrato para comparación. Entonces, bueno, la verdad es que tengo una publicación que explica cómo se puede utilizar conductividad eléctrica con muestras de agua, digamos, cada mes, para una manera de monitorear continuamente calidad de aguas. Luego tenemos, Diego, ¿qué tipo de aparato? Son selective ion electrodes. Y yo tengo un colega que ha trabajado con uno. Yo sé que ellos no duran muy bien. Entonces, yo prefería, si fuera yo por lo menos empezaría con conductividad eléctrica. Roberto Ramírez, ¿cuál es el funcionamiento del flujo de aguas subterráneas? Modelo conceptual, el papel de los ríos o drenajes en este acuífero libre. Ajá. Bueno, el acuífero de Abbotsford es tan permeable que casi nunca hay agua superficial. Hay unos ríos bien pequeños donde sus canales han bajado el nivel de la superficie, y ellos son casi puramente, durante la estación seca, ellos son casi puramente aguas subterráneas, flujo de base, y su concentración de los nitratos es bien alta y tienen un efecto sobre los peces, la vida silvestre. En Canadá es interesante, en Canadá la calidad de aguas es la responsabilidad de las provincias o los estados, pero lo de los recursos de peces es federal. Entonces, la cosa más difícil para la ciudad de Abbotsford, para su abastecimiento de agua municipal, es que ellos no pueden bombear el acuífero fuertemente porque estos ríos pequeños van a secarse. Es una cosa de peces, no de salud pública.
Y luego, ¿qué eficiencia tiene el riego? Y si hay encontrado cambios en los niveles de agua subterránea y acumulación de sales. No, bueno, el riego, la verdad es que los productores riegan 24 horas al día, todos los días de la semana. Y durante todo, bueno, yo creo que es como 3 meses. Y no tenemos ningún problema con sales porque la permeabilidad está tan alta que mandamos todas las sales a los estados y supongo que ellos se dan al mar por los ríos en el estado de Washington. El riego causa un aumento muy pequeño del nivel freático, pero el nivel, como hay 1 metro de recarga natural en la estación de lluvias, el nivel del agua subterránea varía alrededor de 1.5 metros al año. Alonso Alfaro, ¿a qué escala mapearon los acuíferos? La verdad es que ellos están mapeando los acuíferos todavía, ya tienen su sistema de clasificación de los acuíferos y ellos están mapeando todavía y la escala no tiene que ser muy fina, no creo, pero vamos a ver. ¿Existe algún documento con la metodología del mapeo de los acuíferos? Esto tendría que preguntar. La verdad, Alonso, es que no sé. Y luego, de Ingrid, ¿podría por favor comentar cómo es la regulación en cuanto al uso de fertilizantes en Alberta y el agua subterránea? Bueno, el acuífero Abbotsford está en la provincia de Columbia Británica y voy a explicarle lo que pasa allá. Podría hacerlo por Alberta, pero hemos estado platicando sobre el acuífero de Abbotsford. En términos de aplicación de fertilizantes, hay una recomendación y los productores no tienen que seguir la recomendación. Y la recomendación es tomar una muestra del suelo y analizar la concentración de nitrato y aplicar fertilizante inorgánico según la concentración. Quiere decir que había una concentración más alta, aplicarían menos fertilizante. Pero los productores nos dicen que ellos no creen en recomendaciones, creen en lo que han aprendido de sus papás y las papás de sus papás que trabajarían con ellos con tiempo. Entonces aplican realmente lo que piensan. El problema es que hay tanta estiércol que cuesta bastante para transportar. Ellos aplican el estiércol en tasas que son sumamente altas y no hay regulación. La única regulación es que no se puede aplicarlo cuando el suelo está congelado. Entonces, es un problema. Y luego, yo creo que puede ser todo, ¿verdad? Ingrid, ¿crees que he visto todas las preguntas? Sí, ya las 4. contestó muy bien.
Sí, muy amplias las respuestas, muy acertadas. Y bueno, un placer nuevamente haberla escuchado, doctora Kathy Ryan. Gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotros este ratito hoy y por todo el tiempo que también invirtió en la preparación de la charla.